En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 21 de febrero de 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 30 y 37, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez más en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se negaron o se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño de estos, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio nos trae enseñanzas muy hermosas de nuestro Señor Jesucristo, que están estrechamente ligadas unas de otras. Y esto lo vemos cuando continúa ese camino. Primeramente vemos cómo continúa ese camino imparable hacia Jerusalén. Jesús y sus discípulos vemos que atraviesan Galilea. Y recuerden que Galilea fue el lugar donde hizo la primera llamada a los discípulos, esa primera llamada del primer amor. Allí fue donde Jesús les salió al encuentro y les propuso estar con Él para hacerles partícipes del proyecto del reino, y les dijo: de ahora en adelante les haré pescador de hombres. Amén. Vemos, hermanos, cómo es que el Señor les anuncia en ese camino y les dice, pues, que lo matarán. Vendrán, lo ultrajarán y lo matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Y hermanos, esa es la voluntad del Padre para Él. Esa es la voluntad de Dios para Jesucristo nuestro Señor, pues para eso ha venido al mundo. Así quiere Él liberarnos, hermanos, de esa esclavitud, pero no la esclavitud de la opresión de los países, del mercantilismo, sino de la esclavitud del pecado y sobre todo de la muerte eterna. Así quiere liberarnos, hermanos, de esta manera nuestro Señor Jesucristo, y nos hará a su vez hijos de Dios. Pues la entrega del Señor hasta el extremo de dar su vida por cada uno de nosotros, por nuestra infinita o por ese infinito amor que Él tiene, y por muestra la infinidad del amor a Dios, que es un amor sin medidas, hermanos. Es un amor al que no le importa nada, no le importa rebajarse hasta la locura y el escándalo que es llamado cruz. Amén. Pero también luego vemos que Jesús añade y se acerca a ellos al escucharlos y les dice: hay que hacerse el último y servidor de todos. Hay que hacerse el último y servidor de todos. Hay que acoger entonces, hermanos, al sencillo y pequeño, porque el Señor ha querido identificarse como tal, pequeño, sencillo. Debemos acoger a Jesús entonces en nuestra vida, porque así estamos abriendo puertas a Dios mismo, hermanos. Es como el programa de una vida para ir caminando poco a poco y encontrarnos con esos objetivos. Amén. Entonces, acuérdense que Dios hoy nos habla, que tenemos que seguir sin miedo. Hermanos, muchas veces ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que el cristianismo es un estilo de vida y que en muchas ocasiones es opuesto al mundo, completamente opuesto al mundo. Y de nuevo hoy nos los hace saber Jesús, y lo hace saber a través de los 12 discípulos. Hoy en particular, hermanos, resalta ese valor de Jesús en los puestos, en cada uno de los puestos, como lo discutieron los discípulos. De ordinario, del criterio del mundo. El criterio del mundo es, pues, que el que tiene el mejor puesto debe ser servido por los demás. Esa es la lógica y el concepto del mundo.
El que esté mejor posicionado, el que tenga los mayores puestos, debe ser servido por los demás. Pero para Jesús, hermanos, es lo contrario. El que está para arriba o el que está hasta arriba es el primero, es el servidor de todos. Ese es el servidor de todos, el que sirve. El primero de todos es el que sirve. Hermanos, fíjense que si los políticos, empresarios, los jefes, tantos supervisores, tantos gerentes, los mismos padres de familia y los líderes religiosos entendiéramos esto de verdad, si de verdad estaríamos para servir a todos y no para ser servidos, las cosas del mundo de seguro no estarían como están actualmente, hermanos. Muchos que alcanzan a tener poder y dominio sobre los demás buscan en general siempre sacar provecho de su posición y servirse de aquellos de los cuales deben servir. Es por eso, hermanos, que las estructuras no podrán cambiar mientras el corazón del hombre no cambie. No vale estrategias, métodos, lineamientos, leyes, normas que nos puedan poner en el tema de seguridad, en el tema de económico, político, social y tantas cosas demás. No se podrán cambiar esas estructuras, hermanos, mientras el corazón del hombre no cambie, mientras el corazón del hombre no se convierta, mientras el corazón del hombre tome verdaderamente en serio el compromiso, pero ese compromiso como cristiano, ese compromiso a Dios. Amén. Ese compromiso a nadar. Porque hermanos, nadar, ir contra la corriente muchas veces. Cuando uno aprende a nadar, poco a poco aprende a ir nadando y a servir. También aprendemos a servir poco a poco ese servicio de dar por los demás. Por eso no desaprovechemos este día que Dios nos regala para descubrir el gozo, hermanos, de servir a los demás y de usar nuestra posición para beneficio de los que dependen de nosotros. De nada vale que tengas un gran puesto solamente para que sirvas a los que están encima tuyo o por el nivel tuyo. Sirve a los que verdaderamente sirven. Anda, haz un servicio por encima de las normas si verdaderamente te das cuenta que esa persona la necesita. Amén. Hermanos, por eso es que el mensaje de Jesús en el Evangelio podemos observar la gran reacción de los discípulos en este caso, donde vemos quizás la incomprensión y el miedo por no preguntarle. Es decir, es una reacción tan humana, porque de seguro pensaban, ¿y quién puede entender que Dios se atreve a entregar en nuestras manos al Hijo del Hombre, aún sabiendas de lo que íbamos a hacer con Él? De seguro que también esto es la nuestra, hermanos. Pues vemos hoy día con el libro justamente del Eclesiástico de la primera lectura, donde vuelve frágil nuestro corazón, porque nos dice claramente hoy, óyelo bien, cuando te propones a servir a Dios, prepárate para las pruebas, pues sé valiente y mantén firme el corazón. No te asustes, entrégate a Dios, no te sueltes de Él, y al final serás sostenido y enaltecido. Pero también nos invita a soportar las enfermedades, las dificultades y pobrezas. Es decir, nos dice que aceptemos todo lo que nos sobrevenga, todo lo que nos pueda venir en el día a día, que tengamos paciencia, seamos hermanos como ese oro que se purifica en el fuego, porque hermanos, tenlo en cuenta que el hombre amado por Dios se purifica por el horno, justamente ese horno de la prueba y de la pobreza. Amén. Entonces debemos entender que seguir a Dios no es fácil, no es fácil. Ser el último no es fácil, no es fácil. Ya Jesús lo había advertido a sus discípulos en una oportunidad y dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Hermanos, el camino del Señor, es decir, el camino evangélico, el camino cristiano, el servidor, el discípulo de Dios, es un camino de renuncia. Es un camino de renuncia a lo que hace, como el mismo Jesús lo dijo, que sea un camino estrecho y que solo los aguerridos, los valientes, los verdaderos valientes la conquisten. Ser cristiano, hermanos, esto es. Ser cristiano es un amante de Dios. Nunca ha sido fácil, es cierto, hermanos, nunca ha sido fácil ni para ti, ni mucho menos para mí. Pues la manera de vivir de quien ha hecho una opción definitiva por Cristo no es fácil. Es tal que hace que los demás lo vean también de alguna manera, nuestra lucha, nuestra perseverancia, y lo traten muchas veces
hasta esto lo que hacemos como un ser extraño y que en pocas veces se tenga que ver envuelto solamente en calumnias e intrigas. Hermanos, nunca es fácil, nunca ha sido fácil ser amante de Dios. La manera de vivir que hemos hecho muchas veces ha sido solamente envuelta en calumnias e intrigas. Por eso es que Jesús advirtió a los discípulos y también nos advierte a nosotros. Los van a perseguir. Incluso habrá veces en que los van a condenar. La gente pensará que están haciéndole un servicio al Señor. Amén. Ciertamente, hermanos, seguir a Cristo, ser un cristiano de pies a cabeza no es fácil. Por eso quien emprende esta aventura con el Señor deberá estar realmente preparado para sufrir por Él, a ser rechazado por el mundo, por los amigos, incluso hasta por aquellos que tanto amamos y consideramos amar, nuestro propio entorno, nuestra familia. Sin embargo, como dice el mismo Evangelio, quien confió en el Señor y quedó defraudado. ¿Quién? ¿Quién que se confió en el Señor quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? ¿Quién? Con esta confianza es que nosotros, los cristianos, pues arrastramos y nos vamos a la aventura. Amén. A esa aventura y ser llamados esos verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que resucitó después de los 3 días. Por eso es que, hermanos, el Señor hoy nos invita a confiar en Él, que no nos faltará nunca nada, hermanos, que nunca te faltará esa ayuda divina. Hay que esperar en Dios, quien va a allanar tu camino, pues Él y solo Él perdona tu pecado y te salvará en los momentos de peligro. Amén. Hermanos, estas palabras son llenos de esperanza y de consuelo, porque nos muestra todo lo contrario al mundo, que nos invita a ser tramposos, a manejar quizás astucias en tu casa, en tu matrimonio, en el trabajo, en la vida social. Pues no, hermanos, no, porque el Señor nos invita a hacer lo contrario, a ser hombres y mujeres valientes y firmes, a servir a Dios, y de seguro alcanzaremos el favor y la bendición de Él. Recuerda, hermano, hermana, que para el hombre herido por el pecado no es fácil quizás guardar el equilibrio moral, porque vive herido y producto de ello. Pero el don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes, de esas virtudes buenas. Cada cual debe pedir por eso siempre esta gracia de luz y fortaleza, hermanos. Recurrir siempre a los sacramentos, estar constante oración, reflexionar sobre la palabra, cooperar con el Espíritu Santo, seguir a sus invitaciones, a eso de amar, de hacer el bien y de guardarse todo lo que es malo, archivarlo, sacarlo de nuestra vida. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.